Vic es un gato callejero que una noche tormentosa va en busca de comida para Junior, su primogénito, que más adelante conoceremos como Garfield. Junior, agobiado por los sonidos de la ciudad y complacido por el olor de una pizza proveniente de un restaurante cercano, da unos ligeros pasos olvidándose del temor que la ciudad le producía. Dispuesto a saciar su hambre, con su carisma y su toque de ternura, convence a uno de los comensales para que al fin pueda comer. Acabada la cena, el comensal, a quien llamaremos John, se despide de Junior, pero al ver los ojos inocentes del pequeño gato, John se da cuenta que este no tiene casa y mucho menos una familia, por lo que decide adoptarlo, sellando su lazo con un beso de amor. Esta es la historia de Garfield, un felino que quedó desamparado luego de que su padre se enrumbara de manera desesperada en busca de comida, mostrando el gran amor que Vic tenía por su hijo. Sin embargo, el destino había preparado algo diferente para los dos. Esto fue un impacto muy fuerte para Garfield, quien creció creyendo que su padre lo abandonó en aquel callejón, ya que Vic nunca volvió, o quizás sí. Unos años después, John se mudó del antiguo departamento donde vivía con Garfield para comprar una nueva casa en uno de los suburbios de la ciudad. Con este cambio también llegó Odie, un perro de pequeño tamaño, descendiente de la mezcla de razas Terrier y Dachshund, que con el pasar del tiempo se convirtió en el mejor amigo de Garfield. Garfield pasó a tener una gran vida como la mascota de John, y es que en realidad podía comer lo que quisiese, jugar cuando le apetecía y pasar buenos momentos con su familia, que aunque fuese pequeña, no faltaba el amor. Pero como en todo, existía un lado malo, o mejor dicho, un día malo: los lunes, ya que sagradamente todos los lunes Garfield tenía que visitar al veterinario. También era el único día donde John aseaba sus mascotas, pero sin duda, pasado ese día, la vida seguía siendo como un sueño, hasta que en una de esas noches de rutina, donde Garfield acostumbraba comer un bocadillo nocturno, fueron secuestrados por tres animales que nunca antes habían visto: Roland, Nolan y un pequeño pájaro azul, quienes trabajaban para Jinx, una gata que había estado en un refugio de animales por haber robado algunos litros de leche en el pasado. Garfield y Odie fueron llevados a un centro comercial abandonado, que para su mala suerte no parecía haber forma de escapar de ese lugar, hasta que emergió de las sombras un ser misterioso que los rescató. Sin embargo, este ser era nada más que el mismísimo padre de Garfield. ¿Qué es lo que hacía ahí? ¿Por qué rescató a su hijo si lo había abandonado? Pues te cuento. Para ello debemos remontarnos años atrás, justo en el momento donde Jinx salía de su pequeño hogar en un pueblo olvidado en busca de su sueño: ganar un prestigioso concurso de talento en el que se presentaban las felinas más importantes de la ciudad. Sin embargo, esto no ocurrió, ya que Jinx se puso muy nerviosa, que no logró brillar aquella noche. Frente a su rotundo fracaso y decepcionada de su vida, se sentó en un viejo banco de una calle, mismo lugar en el que Vic y su pandilla le tendieron una mano y la ayudaron a conseguir un nuevo propósito en su difícil travesía. Esto no era más que el inicio de un triste final. Varios meses después, la pandilla planificó un atraco al que calificaron como el golpe del siglo, ya que iban a robar Granjas Lactosa, conocido por ser el lugar más famoso de los productos lácteos, en donde se producían los mejores quesos y la mejor leche de toda la ciudad. El plan iba de maravilla, habían logrado atracar Granjas Lactosa con mucho éxito, pero no contaron con un pequeño detalle. Sorprendentemente, Jinx soltó una botella de leche, y por la ambición de llevarse hasta la última gota, ella volvió a recoger el envase, lo que le costó su libertad, porque fue capturada y llevada al famoso refugio de animales. Vic no pudo hacer nada, simplemente se quedó observando cómo se llevaban a su mejor amiga. Esto hizo que Jinx desarrollara un odio hacia Vic, y mucho tiempo después logró escapar del refugio junto a tres animales más, con un solo
objetivo: vengarse del gato que no la ayudó cuando la capturaron con las botellas de leche en la mano. Volviendo al presente, Jinx había planeado el secuestro de Garfield y Odie con la finalidad de que Vic fuera a rescatarlos, algo que realmente había logrado con creces, ya que ahora tenía a Vic en sus manos. Sin embargo, Jinx tenía preparado algo mucho peor para Garfield y su padre, pues debían robar nuevamente a Granjas Lactosa, pero esta vez no sería solo algunas botellas, sino que se la jugarían por llevarse un camión repleto de leche. Para esto contaban con 72 horas y nadie los ayudaría, solo se tenían Odie, Garfield y Vic. Indudablemente el que Vic no tuviera una familia de nacimiento y que al transcurrir el tiempo formara su propia familia con otros gatos que al igual que él se encontraban solos y abandonados, no está tan lejos de la realidad, y parece que es muy común que se abandonen a su suerte a los animales, incluso a los niños recién nacidos. Sin embargo, nos deja un gran mensaje cómo Vic transforma esa soledad en un sentimiento de solidaridad, capaz de acoger a otros en su círculo íntimo. Por otra parte, al analizar la historia de Jinx, vemos el reflejo del sueño frustrado y cómo esto afecta a nuestras vidas, dejándonos con la sensación de que ya no hay nada más por qué vivir. Sin embargo, siempre aparecerá esa mano amiga que nos ayude a encontrar un nuevo sentido a nuestras vidas. Para este momento, John ya se había dado cuenta que sus dos mascotas habían sido secuestradas. Sin embargo, al intentar llamar al refugio de animales, no logró obtener ayuda, ya que había muchas personas en la cola de la llamada. A esto sumémosle que Garfield y compañía iban directamente a efectuar el robo a Granjas Lactosa, sin saber cómo atracarían este lugar. Pero ese no era el problema más grande que tenían que enfrentar, ya que existía un gran conflicto entre Garfield y Vic, porque en realidad Garfield sentía que su padre lo había abandonado a su suerte aquella noche. Por ello se comportaba de una manera hostil y resentida, lo cual no era tan difícil que su padre notase, pero sin lugar a dudas eso también afectaba demasiado a Vic. Al llegar a Granjas Lactosa, vieron que el lugar estaba completamente protegido por una cerca eléctrica y que sería prácticamente imposible entrar a ella. Sin embargo, a lo lejos se encontraba un toro sentado al borde de la montaña, que observaba la granja con cierta nostalgia y tristeza. Por ello a Garfield no se le ocurrió mejor idea que ir a conversar con el toro, al que llamaremos Otto. Otto había pertenecido mucho antes a la granja, pero fue expulsado del lugar y por ello ahora solo le tocaba ver con mucha tristeza cómo lo separaron de su gran amada Ethel. Pero ¿qué es lo que hizo para que lo expulsaran? ¿En verdad merecía ser expulsado de Granjas Lactosa? Déjame que te cuente. Hace algunos años una compañía echó al dueño de la granja y se apropió de la empresa, lo que hizo que se tomaran nuevas reformas. Una de ellas era deshacerse de Otto, quien hasta ese momento había sido junto a Ethel la imagen principal de los productos de la empresa. Pero esto no le importaba para nada a Otto, ya que lo único que él quería es que no lo alejasen de su amada. Sin embargo, esto no pasó, ya que a él lo mandaron a pastar y a Ethel la pusieron en exhibición dentro de la granja, por lo que Otto se tuvo que conformar con verla cada día solo unos segundos desde lo lejos de la montaña. Garfield y Vic, conmovidos por la historia de Otto, decidieron ayudarlo a recuperar a Ethel. Además, el que Otto se involucrara en la misión era perfecto para conseguir fácilmente el camión de leche, en lo que sería un plan donde todos ganarían, o al menos eso se pensaba, si no fuese porque surgió un pequeño problema. Jinx no quería que la misión fuese un éxito, por el contrario, ella buscaba que el refugio de animales los atrapara robando a Granjas Lactosa, lo que indudablemente haría que Garfield y compañía pasaran muchos años de su vida encerrados y siendo infelices en el mismo lugar que tanto daño
daño le hizo a ella, por lo que Jinx, de manera muy astuta, llamó al refugio de animales para contar que 2 gatos y un perro en unas horas robarían un camión de leche de Granjas Lactosa. La llamada fue recibida por la mismísima jefa del refugio, March Malone, que, decidida a capturarlos, empezó a idear uno de sus mejores planes. Por otro lado, Otto se encargaba de que Garfield y Vic pudieran desarrollar sus habilidades de sigilo y astucia, ya que iban a necesitar de ello para lograr con éxito la misión. Sin embargo, estos dos no podían llevarse bien, por ello Odie no tuvo más opción que amarrarlos al pie de un árbol y que por fin arreglaran sus diferencias. En ese mismo instante, Garfield volvió a reclamarle a su padre por qué lo abandonó en un callejón oscuro y en plena tormenta. Vic señaló que no lo había abandonado y por fin decidió contarle la historia real. Aquella noche sombría y tormentosa, en el que el frío del lugar llegaba hasta lo más dentro de los huesos, Vic abrazaba con mucho amor y preocupación a su tesoro más preciado. Desolados y hambrientos, veían a lo lejos una tienda repleta de pescados, y una esquina después se toparon con un carrito de perritos calientes. Pero solo podían deleitarse observando la comida, mientras sus estómagos resonaban por la inmensa hambre que sentían. Así que Vic, decidido a conseguir algo para que su hijo pueda comer, dejó al pequeño Garfield en una cesta de madera en medio de un callejón y rápidamente fue en busca de algún bocadillo. Tuvo que esperar por horas a que el cocinero de un restaurante por fin se retire para poder hurgar en un bote de basura, y cuando logró conseguir la única sardina que quedaba en aquel montón de desperdicios fue con su hijo. Pero ya era muy tarde, su pequeño Garfield había cruzado toda la pista para llegar a un restaurante, mientras uno de los comensales le daba el cariño que en esa noche fría necesitaba. Vic se acercó a la ventana de aquel restaurante, profundamente conmovido por el momento ameno que su hijo compartía con el comensal, y decidió no intervenir. Muy feliz y melancólico, se escondió detrás de un buzón en las afueras del restaurante y dejó ir a quien lo era todo para él, para que así Garfield tenga una mejor vida junto a su nuevo dueño. Garfield, al escuchar el relato de Vic, entendió que su padre no lo había abandonado y que por el contrario, indirectamente le dio una mejor vida fuera de los peligros de la ciudad y de las noches de hambre que le hubiera tocado si se quedaba con él. Otto, al ver que los dos gatos lograron resolver los malos entendidos, los calificó como aptos para la misión. Instantes después, Garfield, Odie y Vic adentraron en la granja con el único objetivo de llegar a la bahía de carga y robar el camión de leche, misión que se hubiera logrado más rápido de lo que se imaginaban si no fuera porque Garfield decidió desobedecer el plan de Otto, por lo que ahora Garfield se encontraba en peligro de ser cortado en pedazos por las asombrosas máquinas de la fábrica. Vic, sin pensarlo 2 veces, se lanzó para salvar a su hijo de una muerte segura, y con una pizca de suerte lograron llegar a su destino, la bahía de carga. Lo único que faltaba era que tomasen las llaves del camión de leche y así lograran escapar, rompiendo el cerco eléctrico que alejaba a Otto de Ethel. Pero no contaban con que March Malone fue la que llegó primero a la bahía y tomó las llaves. Decidida todo por atraparlos, sacó un taser eléctrico que paralizó a Garfield. Sorprendentemente, Vic tomó las llaves y se escapó con el camión de leche, dejando atrás a Garfield y a Odie, quienes fueron capturados por March y llevados al refugio de animales. Realmente es confuso cómo Vic actúa ante diferentes situaciones y a simple vista parece ser el villano de la película, ya que al inicio se pensaba que abandonó a su suerte a su único hijo, pero luego nos dimos cuenta que lo hizo para que Garfield pudiera tener una mejor vida, aunque ahora nos enreda en una situación que nos vuelve a hacer pensar que entregó a su hijo y a Odie para que así él pueda escapar, velando solo por sus intereses sin importar lo que les pase a los demás. Pero ¿en verdad crees que lo hizo porque solo le importaba él mismo o hay algo más profundo en todo esto?
Pues más adelante lo sabremos. Vic conduce lo más rápido que puede, pero se encuentra de frente a Jinx junto a su pandilla de bandidos. Jinx le cuenta la verdad, ya que en realidad no quería la leche, sino que él fuera capturado por el refugio de animales para que pasara años encerrado y así consumar su venganza. Pero ahora que las cosas no habían salido como Jinx lo había planeado, el nuevo plan era lanzar a Vic a un acantilado desde un tren en movimiento. Por otra parte, Garfield ya se encontraba junto a Odie en el refugio de animales, donde por azares del destino también estaban encerrados los miembros de la pandilla de Vic, quienes señalaron que Vic quizás era un gato traicionero, pero que a fin de cuentas amaba a su hijo. Por ello iba a visitarlo cada vez que podía, dejando los trabajos a medias, y que aunque nunca habló con su pequeño, siempre se sentaba en un árbol al frente de su casa, donde lo miraba comer y dejaba una marca por cada vez que lo iba a ver. Garfield no creía en las palabras de los miembros de la pandilla, ya que sentía que su padre en verdad lo había abandonado por segunda vez, y justo cuando menos se lo esperaba, apareció John para rescatarlo a él y a Odie, llevándolos a casa luego de tal travesía. Pero antes de que Garfield pudiera comerse una rica lasaña, recordó las palabras de un miembro de la pandilla, que señaló que su padre dejaba marcas en el árbol cada vez que iba a verlo. Garfield, motivado por descubrir si en verdad era cierto lo que comentaron en el refugio, fue al árbol que se encontraba enfrente de su casa, y como si de un gran acto de amor se tratara, descubrió todas las marcas en el árbol que su padre dejó por años. Garfield entendió por primera vez que su padre en verdad sí lo amaba, ya que más que las palabras que usó Vic cuando le contó la historia de aquella noche en el callejón, esta vez Garfield encontró huellas, las marcas de amor más grandes que su padre pudo regalarle cada vez que se sentaba en aquel árbol. Como alguna vez lo dijo el dramaturgo y poeta Henrik Ibsen, 1000 palabras no dejan la misma impresión profunda que una sola acción. Garfield entendió que su padre no los entregó al refugio de animales, sino los salvó de que Jinx les hiciera algo peor, ya que Vic sabía que la mejor solución era que Garfield y Odie volvieran con su dueño y él se enfrentara solo ante el peligro que suponía Jinx y su malvada pandilla, mostrándonos que en verdad Vic no solo se importaba por él mismo, sino que siempre quiso cuidar y proteger a los suyos y mucho más a su hijo. Por ello Garfield no lo pensó ni un segundo más y fue a salvar a su padre, por lo que llamó a Otto, a quien le propuso un nuevo plan que también serviría para rescatar a Ethel. El plan entró en acción. Garfield fue lanzado por Otto hacia el tren decidido a rescatar a Vic. Jinx empezó a perseguir a Garfield y a Vic, ya que no los iba a dejar ir fácilmente, razón suficiente para que Garfield utilizara su arma secreta, miles de drones que traían pedidos de comida que Garfield usó para atacarlos. Sin embargo, Jinx no se rendiría, y cuando los dos gatos parecían acorralados, Garfield lanzó a su padre al acantilado del puente de la milla, y segundos después él también se lanzó. Para sorpresa de todos, Odie los estaba esperando abajo con una red que amortiguaría la caída. Hubiera sido un plan perfecto si tan solo la red no fuese tan tensa. Por ello la pandilla los atrapó y Jinx decidió lanzarlos al acantilado como lo señalaba el plan inicial. Pero segundos antes de tal final, Roland y Nolan, conmovidos por el amor entre padre e hijo, se rebelaron ante la tiranía de Jinx, y cuando parecía que por fin Garfield y Vic se habían salvado, Jinx lanzó a los 4 hacia el vacío, aunque luego fueron 5 cayendo por el acantilado, ya que Jinx también se cayó por un descuido en el tren. Roland no estaba dispuesto a morir ni dejar morir a los demás, por lo que tomó las manos de Nolan y Vic y estos tomaron la mano de Garfield. Roland, desafiando a la muerte, se abrió como si de un paracaídas se tratara, logrando amortiguar la caída y dándole la oportunidad a Otto, quien amarrado a una soga se lanzó hacia ellos para salvarles la vida, incluyendo a la malvada gata Jinx. Pero aún faltaba una parte del plan: liberar
liberar a Ethel. Por ello, bajo la luz de la noche, Garfield y compañía citaron a Marsh Malone, a quien entregaron el camión repleto de leche con la única condición de que dejara libre a Ethel. Marsh Malone accedió a dicho trato, aunque también aprovechó la oportunidad para llevarse a Jinx, quien volvió al refugio de animales para una estancia muy larga. Al final, Garfield y Odie volvieron a casa, no sin antes despedirse de Vic, quien se convirtió en una parte muy importante en la vida de estos dos traviesos animales. Vic ahora visita de vez en cuando la casa de John para compartir con Garfield y Odie un almuerzo o una cena, pero más allá de lo material, seguramente lo que comparten son los bellos momentos. Reflexionando sobre esta conmovedora película, debemos preguntarnos qué tanto están dispuestos a hacer los padres por sus hijos. ¿Soltarlos y darles una mejor vida quizá? ¿O poner el pecho por ellos para cuidarlos y protegerlos de cualquier peligro? Lo cierto es que nunca se encontrará un amor más genuino que el de la familia, esa familia que se nos otorga al nacer o la que formamos con el transcurso de la vida.